Muy bien, y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es un flash crash. Esto es un movimiento muy rápido que ocurre en el precio de un activo y que vemos cómo cae de repente de una manera muy abrupta, pero tiene que cumplir ciertas características para considerarse como tal. Vamos a hablar de ellas. La primera es que como decía anteriormente, tiene que ser un movimiento rápido. Normalmente es un movimiento bajista, se desploma de manera abrupta el precio. Y otra característica es que normalmente cuando está sucediendo este movimiento, incluso ni los institucionales ni los traders estamos entendiendo qué está sucediendo, es decir, cuáles son las causas que lo generan, porque ahora que veamos las causas más frecuentes tienden a ser desconocidas para la mayoría. Además, por su rapidez, pues tampoco existe esa posibilidad de entender lo que está pasando en ese momento. Y tercero, y ya una de las grandes características de este movimiento es que luego de darse la caída tan abrupta, inmediatamente recupera todo el valor que hubo en ese rally bajista. Uno de los flash crash más conocidos se dio en el año 2010, el 6 de mayo, en uno de los índices más importantes del mundo, que fue el Dow Jones. En ese momento, como vamos a ver a continuación en la gráfica, el movimiento fue muy rápido, el mercado simplemente no entendía qué estaba pasando y por lo tanto pues este tiende a considerarse como un icono de lo que es un flash crash. Bueno, muy bien, ahora estamos en la gráfica de este activo que es el Dow Jones 30. Ese tal vez es el flash crash más conocido. Esto que es un índice bursátil que básicamente lo que nos dice es que tiene en esta canasta las 30 empresas más representativas del sector industrial. De hecho, también es conocido como el índice industrial. Que tiene más de 100 años de haberse creado, lo crea Charles Henry Down. Pero bueno, yendo a lo que queremos analizar, es esta caída que parte en este nivel de precio. Viene a darse alrededor de las 3 de la tarde, alrededor de 15-20 minutos después ya había corregido por completo pues todo el movimiento, ¿no? Esto, como les digo, se da en un periodo de tiempo muy corto, pero tiene una caída de por lo menos 1000 puntos que lo llevan pues a una pérdida en ese momento de alrededor del 10%, siendo esto pues algo muy atípico para este índice, porque recuerden, aquí estamos promediando el comportamiento de muchas empresas y bueno, esto se convirtió pues históricamente como una zona de manipulación que va a recordarse. De hecho, quien la produjo, lo que intentó hacer fue unas posiciones en corto por esta zona que desencadenó. Quien lo hizo además sabía perfectamente, era programador y estaba inmerso en todo el mundo de los algoritmos para high frequency trading, así que sabía lo que estaba haciendo. Generó una especie de bola de nieve en posiciones en corto que no eran reales y luego por esta zona lo que hace es generar unas compras que le permitió generar una fortuna con este movimiento, pero que más adelante las autoridades pues lo judicializan, así que bueno, al final termina él colaborando para ellas y tratando de encontrar fraudes en los mercados financieros. También un momento para recordar sucedió en el año 2016 en el mercado de divisas con el par libra-dólar. Vamos a verlo a continuación. Muy bien, entonces estamos en este momento mirando, por ejemplo, lo que sucedió con este par en el mercado de divisas, el par libra-dólar. Bueno, esto fue en el año 2016 y vemos acá cómo hay una gran caída desde este punto. Se empieza a generar de manera muy rápida, esto incluso sucede en segundos. Hay una corrección casi que inmediata para dejarnos esta gran mecha en esa bajada que incluso llega a tener una caída del 9%, ¿no? Entonces, como observan, después de esta caída, de este flash, pues continúa el mercado, digamos, su senda de manera casi que natural. Lo interesante también de este caso es que todavía no está muy claro y
de alguna manera se desconoce las razones por las que sucedió esta caída. La razón por la que ocurren normalmente este tipo de acontecimientos tiene que ver más con equivocación, ya sea de un humano o de una máquina. Vamos a ver cómo funciona. Es posible que un operador ingrese de manera errónea una cifra, que puede ser muchos ceros de más, o digite de alguna manera lo que no es, teclee algo equivocado y genere pues estas situaciones que desencadenan en esos movimientos que son atípicos. Por otro lado, y lo que más está pasando, tiene que ver con las máquinas, es decir, con los robots que son hechos bajo algoritmos y que funcionan en un sistema conocido como High Frequency Trading, un trading de alta frecuencia que también por alguna razón puede generar errores en el algoritmo y generar este tipo de situaciones. ¿Qué hacer cuando se presente este movimiento? Bueno, no hay mucho que hacer, lamentablemente. Si estamos montados en una operación y, por ejemplo, hemos administrado previamente el riesgo, tenemos un stop loss, por ejemplo, es muy probable que no se ejecute por el deslizamiento y termine ejecutándose cuando de alguna manera termine de parar el movimiento. Esto nos va a llevar posiblemente a pérdidas mayores a las que habíamos administrado. Esto si estamos haciendo algo más de corto plazo. Sin embargo, si de pronto nuestra posición es de largo plazo, mediano plazo, incluso si estamos, por ejemplo, en activos como acciones, en un stop loss, pues, digamos, después de la corrección natural, pues es como si nada hubiera pasado. Pero por la misma rapidez en que sucede, es algo que es difícil, o es con algo que difícilmente podamos tener una reacción eficaz en el momento y no queda más sino esperar que no se vuelvan a repetir, que las regulaciones terminen siendo más consistentes, sobre todo para esos algoritmos que están popularizándose y que se están volviendo pues en una tendencia, como digo, principalmente en las grandes firmas de inversión en la bolsa.